porque queremos llevar a cabo un proceso en la vida espiritual de cada creyente de forma que sea saludable, que no haya confusión, que no haya contradicción, que nadie aquí se considere que es la última Coca-Cola en el desierto. Aquí no nos sentimos orgullosos de la institución que pertenecemos, pero sí nos sentimos orgullosos del que nos salvó. Eso es lo que cuenta, que nos estamos orgullosos de quien nos salvó, no de qué institución. Tráiganme ese niño, por favor. Que por favor entendamos esto. La palabra que queremos compartir nosotros es para edificar el alma. Eso es todo lo que nosotros queremos hacer, compartir esta palabra. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 5 y versículo 6. Honro al Padre, honro al Hijo y honro la maravillosa participación de su Santo Espíritu. Dice el versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Fíjese bien este versículo, qué central es. Escuche usted, dice el versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto es importante que lo entendamos en el sentido de que estamos hablando esto, ¿verdad? En este santuario. Pero además de esto, también es una enseñanza que está siendo vista en la plataforma de YouTube. A aquel lado también hay multitud de personas que se encuentran también en este asunto de lo que es el bautismo. Hay un tremendo problema que no lo queremos compartir nosotros ni lo queremos absorber. No queremos estar nosotros bajo una interpretación personal, porque eso es lo bonito de las escrituras. Las escrituras se explican ellas solas. Eso es lo bonito de esto. Y es eso lo que nosotros queremos, que por esta plataforma de YouTube, nosotros estamos poniendo la palabra. Nosotros no estamos poniendo, denos un like. Nosotros no estamos poniendo, suscríbase a nuestro canal. Nosotros no estamos interesados en hacer nombre personal. Nuestro interés es poner esta palabra, poner este mensaje y que la gente, si quiere escucharlo, pues ahí está puesto. Pero hoy nosotros estamos hablando de un solo bautismo. Y fíjese que hay algo tan importante en esto, que el Nuevo Testamento habla de varios bautismos. Pero cuando estudiamos la palabra y no nos volvemos personas sectarias, entonces no vamos a tener ningún conflicto para comprender las escrituras. Pero si nos volvemos cristianos sectarios, entonces pues solo nosotros somos los únicos. Nosotros tenemos la única verdad, los demás son pecadores. Los demás andan perdidos. No queremos estar nosotros con una mentalidad enemiga de Dios. Ahora, un solo bautismo, dice Efesios 4:5. Pero el Nuevo Testamento, cuando usted lo comienza a estudiar, se va a dar cuenta que habla de varios bautismos. Y vamos a tratar de explicarlos. El primer bautismo al que se refiere el Nuevo Testamento, bautismo en agua, es el bautismo de arrepentimiento. Este lo practicaba Juan. El segundo bautismo en agua que habla el Nuevo Testamento es el bautismo en el nombre de Jesús. Esto lo practicaban los apóstoles. El tercer bautismo en agua que habla el Nuevo Testamento es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un cuarto bautismo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Efesios 4:1 dice un solo bautismo. Por eso vamos a estudiar las escrituras. Y primero vamos a ver nosotros, ¿verdad? Vamos a ver primero el bautismo de arrepentimiento.
Aquí está esto. Ese es el primer bautismo que vamos a ver. Vamos a ir, ¿verdad?, a conocer, a ver, porque esto ya lo sabemos. Vamos a ir a ver, a conocer algo relacionado con el bautismo de arrepentimiento. Vamos a estar en Mateo 3. Mateo 3. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Es porque estaremos siguiendo a las aguas. Y así, verá, progresivamente en la vida vamos a ir escuchando lo relacionado al bautismo. Y vamos a ir viendo cuánta enseñanza se ha surgido. El mismo, verá, el mismo Hebreos nos dice que hay muchas personas que están siempre con la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y todo ese tipo de cosas, dice Hebreos 6. Están discutiendo, dicen qué nombre hay que bautizarse, cuál es la fórmula de bautizarse. En primer lugar, vea usted, en Efesios 4:5 habla de un solo bautismo, pero no habla de ninguna fórmula. No habla que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, no habla que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no habla si es del bautismo del Espíritu Santo, no habla si es del bautismo de arrepentimiento. No hay una fórmula. Entonces, este versículo, aquellos que se encuentran entre la telaraña del sectarismo, que es en el nombre de Jesús, no que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no que es en el nombre del arrepentimiento. Vea usted, ¿verdad? No hay una fórmula bautismal en Efesios 4:5, pero dice Mateos 3:1 y 2, porque lo hermoso es cuando usted agarra las escrituras y comienza a compartirlas con los demás. Eso es lo hermoso. Mire primero, ¿verdad? Bautismo de arrepentimiento. Mateos 3, versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. 2. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerden, hermano, que hay algo que es muy importante que nosotros entendamos. El evangelio comienza con el arrepentimiento. Nadie puede bautizarse si no se ha arrepentido. Vamos a ir a la experiencia que se llevó más adelante ya en el bautismo de Jesús. Una experiencia que el que no se ha arrepentido no puede bautizarse. Pero ahorita nos quedamos aquí el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Entonces, el evangelio comienza con la palabra arrepentimiento y bautismo. Así comienza. Mire el versículo, volvemos a leer. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentimiento y bautismo es con lo que comienza el evangelio. Arrepentimiento y bautismo. Veamos el versículo 11, siempre, ¿verdad? Recuerde que aquí es el momento en el cual comenzó el Señor a hablar, porque había 400 años atrás y la primer voz que se escuchó del evangelio, cuando se han pasado los 400 años, la primer voz que se escucha como forma de evangelio es arrepentíos. Es la primera expresión que se escucha. Podría imaginar ahorita 400 años, cuántas generaciones pasaron que no escuchaban de Dios. Y cuando se cumplen esos 400 años, llega Juan el Bautista y lo primero que él despierta y dice, arrepiéntanse. Pero aquí es lo tremendo. ¿A quién es que le está diciendo que se arrepienta? No, le está diciendo que se arrepienta a aquel pueblo que era santo, aquel pueblo que era incorregible, aquel pueblo que tenía la ley, aquel pueblo que era de Dios. ¿A quién? A los judíos. O sea, por primera vez le están diciendo al pueblo de Dios, arrepiéntanse. Porque recuerden que Juan el Bautista es hebreo, es judío. Entonces, Juan el Bautista lo que va a llevar es el mensaje a los judíos.
Entonces le está diciendo a los judíos, la primera voz que estremeche a los judíos, arrepiéntanse. Se podría imaginar que nos vengan a ir a otros, arrepiéntanse. Pero como nosotros estamos seguros que estamos aquí en la iglesia de planta, entonces estamos seguros. Y cuando vienen a decir, ¿qué le pasa a este? Que nosotros somos cristianos. Pues yo no sé qué le pasó a Juan cuando le entiendo. A los que tenían la ley, a los que tenían la palabra, a los que eran sacerdotes, a los que eran encargados de administrar el templo, Juan les está diciendo, arrepiéntanse. Oiga, y los manda a bautizarse también. Ahora, bautismo, o mejor dicho, arrepentimiento y bautismo son indispensables para heredar el reino de los cielos. Fíjense que Juan el Bautista tiene el cuidado de decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, mire, no dice el reino de Dios, porque había una controversia contra los judíos que no se podía mencionar el nombre de Dios. Entonces dice el reino de los cielos. Entonces prácticamente cuando habla del reino de los cielos se está hablando de Jesús. El reino de los cielos se está hablando del gobierno de Jesús. Y cuando se habla del reino de Dios, se está hablando del reino de Dios en su totalidad. Espacio, constelaciones, animales, aves, de todo. Ese es el reino de Dios. Pero el reino de los cielos es un reino más limitado, como lo es Jesús. Jesús venía interesado no en salvar a los peces, sino a los hombres. No estaba interesado en salvar las aves, sino a los hombres. Entonces el reino de los cielos es un reino más limitado y más directo y como más dedicado a nosotros los hombres. Entonces dice, arrepentidos, ¿verdad? Y bautícese. Arrepentimiento y bautismo son muy necesarios para heredar el reino de los cielos. Los que mañana van a las aguas es porque ya se arrepintieron. Es el primer paso. Ahora el siguiente paso es ir a las aguas y después seguir creciendo y seguir madurando y seguir sirviendo. O sea que este es un proceso. En todo caso, estamos viendo que habla de un solo bautismo, pero estamos estudiando el Nuevo Testamento, en donde dice que hay 4 o 3 tipos de bautismo en agua. Estamos hablando del bautismo de arrepentimiento. ¿Quién lo practicaba? Dice que fue Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Aquel que iba a venir. Mire, la gente estaba tan corrompida, la gente, estaba la gente tan enemiga de Dios que necesitaban que se les hablara de Dios para que se pudieran acercar a Dios. Y es lo que hizo Juan el Bautista, preparar los corazones de aquella gente incorregible, aquella gente mal portada, porque no podían portarse así directamente. Y si no, vamos a ver cómo funcionó el trabajo de Juan el Bautista. Si no, veamos a los 12 apóstoles. Ninguno de esos apóstoles que el Señor Jesús escuchó, todos tenían que haber tenido el bautismo de Juan. Porque no podía el Señor aceptar a alguien y que no, pero ya habían recibido el bautismo de Juan. Y todos los apóstoles de Jesús recibieron el bautismo de arrepentimiento. El mismo Jesús recibió el bautismo de arrepentimiento, pero si analizamos bien en el bautismo de Jesús, se va a ver que él recibe los 2 bautismos, el de arrepentimiento y el del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fija usted que él va buscando a Juan para que Juan lo bautice? ¿Cuál es el bautismo que practicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento. Entonces, pero dice que en el bautismo de Juan se oyó una voz, la voz del Padre. Es mi Hijo amado. Y el Hijo está en las aguas. Y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. ¿Se da cuenta que ahí está recibiendo también el bautismo del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús en las aguas? Y está recibiendo el bautismo también en el nombre de Jesús, porque Jesús mismo es Dios. En él están resumidos todos los bautismos. Pero veamos Hechos, cómo verá, certificaron los apóstoles a Juan el Bautista. Hechos 19. Vean los apóstoles cómo certificaron a Juan el
de Hechos, ¿verdad? Estamos aquí en Hechos 3:4, pero vamos a leer del 1 al 4 de Hechos 19. Aquí, ¿verdad? Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, allá con los efesios. Dice el versículo 1: mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo recorrió las religiones interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes, el versículo 2, el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron. Versículo 4. Mire cómo certificaron los apóstoles a Juan. Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyeran en el que vendría después de él. Esto es en Jesús. Ahora, para poner atención a las escrituras, el que es sectario no va a aceptar esto, y esto está escrito. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, porque esto lo están escuchando en la plataforma de YouTube. Y yo no voy a decir llámame, porque yo no estoy haciendo ninguna interpretación. Lo que le diría es, lee las escrituras. Porque aquí no está tratando de desafiar a nadie, ni que uno es mejor ni que uno es peor. Pero el escuchar este texto, en donde miramos dos cosas aquí, dos cosas miramos en este texto. Una, que Pablo toma la autoridad para poner fin al bautismo de arrepentimiento. Fíjese, aquí Pablo toma la autoridad y está poniendo fin, donde ya no va a funcionar más el bautismo de arrepentimiento. Ahora, les dice Pablo, ¿en qué bautismo fueron ustedes? En el de Juan. El bautismo de Juan del arrepentimiento era por inmersión en las aguas. Le digo, no, nosotros fuimos bautizados. Recuerde esto, ¿verdad? Pablo autoriza allí en ese texto que el bautismo de arrepentimiento ya queda abolido. ¿Y cuál es la orden? Le dice, bautícense en el nombre de Jesús. De ahí para ahí ya queda el bautismo en el nombre de Jesús autorizado, y el bautismo de arrepentimiento ya cumplió su propósito. Gran cosa esa. Otra gran cosa que estamos observando acá, si no tienes una mente sectaria, te vas a dar cuenta que aquí Pablo, no lo sé, aquí está escrito, consciente o inconsciente, ¿sabe qué está haciendo Pablo? Aquí está escrito, autorizando el rebautismo. Habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento y ahora ordena que se bauticen en el nombre de Jesús. Ya es rebautismo. ¿Escuchó, verdad? Y si usted va a encontrar a alguien un solo bautismo, no se puede bautizar, lea las escrituras. Aquí está. Cuando nosotros comenzamos a ver, entonces dice, se los bautizó en el nombre de Jesús y ya habían sido bautizados en el nombre, en el bautismo de arrepentimiento. Entonces, dos cosas. Aquí miramos cómo llega a su fin, ya había cumplido su propósito, el bautismo de arrepentimiento, y ahora viene el bautismo en el nombre de Jesús, queda establecido. Por favor. Por favor, no se le olvide quién autorizó. Mire qué autoridad a estos hombres. ¿Quién autorizó que ya no más el bautismo de arrepentimiento y de ahí para allá en el nombre de Jesús? Y no vamos a entrar más en ese tema, que hay mucho más que enseñar en ese tema de Hechos 19. Nos vamos a quedar ahí.
Ahora, puede ver, ¿verdad? El arrepentimiento, ¿de qué? ¿De qué hay que arrepentirnos? De todo pecado y de toda mala conducta que es enemiga de Dios. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una acción, cambiar de mentalidad. Eso es arrepentimiento. No es un sentimiento. Es una acción. Usted va a cambiar de la forma de pensar. ¿Qué es lo que indica el arrepentimiento? El arrepentimiento indica o describe lo que es venir a Dios. ¿Escuchó, verdad? El arrepentimiento indica lo que es venir a Dios. O sea, si nosotros o el hombre no deja los pecados, no abandona los pecados, no puede venir a Dios. Entonces el arrepentimiento describe que para poder venir a Dios hay que abandonar los pecados. Hay que abandonarlos. Eso es el arrepentimiento. Indica lo que es venir a Dios. Estamos hablando del bautismo de arrepentimiento. Fíjese que la palabra arrepentimiento es con la que comienza el evangelio. Qué importante, verá, el trabajo de Juan el Bautista. Qué importante el trabajo del Bautista. Con esa palabra, Juan el Bautista comenzó el evangelio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Y también el arrepentimiento fue la primer palabra que usó Jesús porque lo que hizo Jesús fue retomar el mensaje de Juan. Mire qué lindo, qué belleza nuestro Dios. Nuestro Dios tiene tanta sabiduría que debió haber ignorado, pero retomó el hilo de las enseñanzas de Juan Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Retomaron las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué hizo la iglesia? Retomar, es el mismo evangelio. Juan muere, retoma la enseñanza de Jesús. Jesús muere, la toman los apóstoles mueren, la toman la iglesia. ¿Cuál es el mismo mensaje? De arrepentimiento. Veamos lo que dice Mateo 4:17. Estamos hablando del bautismo de arrepentimiento. Vamos a ir al bautismo en el nombre del Señor Jesús. Mateo 4:17, mire lo que dice. Fíjese entonces, ¿verdad? Si leemos los anteriores versículos, que no los vamos a leer porque de verdad es bastante material, mire lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Juan el Bautista ya ha sido encarcelado, ha sido ejecutado, ya cumplió los propósitos de Dios. Ahora, ¿quién va a retomar la enseñanza, la predicación? Jesús. En el versículo 17, porque ahí va a ver usted, ¿verdad? Toda la parte de atrás cuando Juan el Bautista es arrestado. Miren lo que dice Marcos 1, del versículo 14 al versículo 15. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios, mire, Jesús sí tuvo la autoridad de decir, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Se da cuenta, ¿verdad? Qué importante es el arrepentimiento. Pero hay muchos pastores, muchos predicadores que no llaman a la gente al arrepentimiento para no molestarlos, pero no hacerlo para no hacerlos sentir los pecadores. Pues y entonces, ¿a quién es la palabra? Para los pecadores. Pero hay muchos predicadores que no llaman a la gente al arrepentimiento para no molestarlos.
Ahora, también la palabra arrepentimiento, sobre lo que relaciona al bautismo arrepentimiento, pues es lo primero que predicaron los apóstoles. Veamos lo que dice Marco 6. Así que cuando estemos, ¿verdad?, llevando la palabra y decirle, usted tiene que arrepentirse, tiene que buscar a Dios. No que se va a sentir molesto, más molesto se va a sentir en el infierno. Mire, Marcos 6:12. Esto es cuando Jesús los envió a predicar. También los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. Qué trabajo más poderoso el que hizo Juan el Bautista. Y fíjense que esto continúa cuando el Señor Jesús muere y el Señor Jesús resucita. La primera orden que les dio a sus discípulos, que aún cuando estaba vivo los había mandado, ¿verdad? Y ellos habían ido, pero cuando el Señor Jesús muere y resucita, imagínense que hoy es domingo y que hoy haya resucitado el Señor. Él anduvo 40 días, ¿verdad? Que todavía estaba en la tierra, ¿verdad? ¿Qué hacía? Misterios. Se cree que en esos 40 días se presentó al Padre con su sangre y todo ese trabajo que él sí supo que venía a hacerlo. Pero nosotros vamos a hablar limitadamente esos 40 días. Él andaba todavía aquí. Al 40 días es que él asciende al cielo. Miremos que cuando él resucita y se les aparece a sus discípulos, la primera orden que les da es que vayan a buscar que la gente se arrepienta. Miremos lo que dice Lucas. Un trabajo maravilloso el que hizo Juan el Bautista. Lucas 24. Miremos el versículo 46 y 47. Esto es lo que está escrito. Lucas 24, 46. Ajá. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. 47. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Escuche, de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y si usted va a ver anteriormente los versículos 30, del versículo 36 al 45, se va a ver cuando el Señor es que se les está presentando a ellos no creen que el Señor es, y el Señor de ver los incrédulos le dice, ¿tienen algo de comer? Le dicen ellos, sí, y él se comió un pez asado. Ahí los textos, ¿verdad? Del 36 al 45. Ajá, entonces vea usted cómo las escrituras nos dicen que Jesús de Nazaret, de acuerdo a otros textos que estamos considerando acerca del bautismo de arrepentimiento, ascendió a los cielos con cuerpo de hueso y de carne. Mirad bien, les dijo, porque un espíritu no tiene hueso y carne como yo lo tengo. Leamos el versículo 36 para que podamos ver, ¿verdad? Que es del versículo 36 al 45. Veamos a ver esta aparición del Señor Jesús, porque Jesús ascendió a los cielos, así como usted dio de cuerpo, de carne y hueso. Así está allá. Si antes de irse se comió un pescadito asado, leámoslo. Porque este es el bautismo de arrepentimiento. Vamos a ir al bautismo en el nombre de Jesús. Versículo 36, ¿verdad? De Lucas 24. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. 37. Atemorizados creyeron que veían un espíritu. 38. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó.
porque les vienen dudas. 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. 40. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. 41. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, Jesús toma la iniciativa y les pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? 42. Le dijeron: un pedazo de pescado asado. 43. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Jesús ya ha resucitado. Jesús está de carne y hueso. Y en esa condición ascendió al cielo. Pues no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero es para que sepa que Jesús no es un espíritu allá. Cuando usted lo toque, lo va a poder apretar de carne y de hueso. Es lo que dice acá. Veamos el éxito que tuvo el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento tuvo un éxito. Fue un avivamiento terrible en medio de una generación que, bueno, veamos lo que dice Mateo 3, 5 y 6. El gran avivamiento, el gran éxito que hubo en el bautismo de arrepentimiento. Versículo 5 de Mateo 3. Acudía a él, a Juan el Bautista, toda la gente de Jerusalén, toda la gente de Judea, toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. O sea, Juan no tenía que andar avisándole a la gente, solo salía Juan al desierto de Judea, solo salía allá y el Espíritu le llevaba a todas estas ciudades. ¿Se da cuenta qué avivamiento? ¿Se da cuenta qué locura, qué algarabía? Esto está escrito. Pues no iba y ni mandaba a sus servidores, vayan, porque no, él solo salía, se paraba ahí y las ciudades llegaban a él. Ahora hay que rogar a la gente. Bautícese, por favor. ¿Escuchó? Mire, escucha el versículo 5. Acudía a él toda la gente de Jerusalén, todo el pueblo de Judea y toda la región del Jordán. Recuerde que el Jordán era un río grande y que alrededor a la orilla del río Jordán habían varios pueblos, varias ciudades. Y de que toda la región del Jordán iban a Juan para que los bautizara. Ahora, aquí es donde se pone bueno. Por primera vez los judíos son llamados a el arrepentimiento. Por primera vez. Ahora, primero tiene que saber usted y por qué Juan venía a bautizar. Porque los judíos, hermanos, es cuestión de que esto se estudie, que los judíos, ¿saben? Ellos practicaban el bautismo en agua. Los judíos lo practicaban. ¿Sabe a quiénes bautizaban los judíos en agua? A todo prosélito, a todo seguidor que se convertía al judaísmo. Ellos lo bautizaban en el agua porque estaban aceptando el monoteísmo. Entonces Juan el Bautista lo que hizo fue retomar el modelo de los judíos. Ahora Juan el Bautista, como dice la Biblia que nuestro Dios no hace excepción de personas, entonces el Señor a través de Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento a gentiles y a judíos. Porque es cierto, ellos les habían dado la ley, pero ellos pensaban que por tener la ley eran santos. Ellos pensaban que por ser los judíos eran justos. Y era una gente tan, fíjense, hermano, que al grado de que usted estudia la fe judía, son ateos. Esto lo están escuchando por la plataforma de YouTube. Son ateos. Tienen la palabra de Dios y no creen en Dios.
No piense usted que la Torá, que el Antiguo Testamento es la ley. No piense que la Torá o el Antiguo Testamento es la palabra de Dios para los judíos. No, para ellos su Biblia se llama el Talmud. Esto está escuchando, porque esto está diciendo con conocimiento. El Antiguo Testamento. Y si no, lea usted Isaías 53 en la Tanakh de la Biblia hebrea. Vea usted de quiénes hablan ellos. Para nosotros el capítulo 53 en lo personal es el capítulo más hermoso del Antiguo Testamento. Comienza con una pregunta. Isaías le dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como tierra de raíz, como raíz de tierra seca. Dice: no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, desechado y despreciado entre los hombres. Dice que eso es lo que está diciendo Isaías. Habla exclusivamente de una biografía de Jesús 800 años antes de que naciera Jesús. Pero léalo usted en la Tanakh ese capítulo, a ver si no lo va a decepcionar. Léalo. Pero claro, si apenas lee su Reina Valera, o a lo mejor la tiene como símbolo, solo para agarrarle y para venir para acá. ¿Y cómo vamos a conocer si estamos hablando del bautismo de arrepentimiento? Y mire, lo vamos a dejar ya ahí, el bautismo de arrepentimiento. Y vamos a ir al bautismo en el nombre de Jesús. Mire, todavía falta cuando Juan confronta. Todavía falta cuando Juan confronta a los religiosos. Los confrontó, los llamó generación de víboras. Pero vamos a tocar ahorita el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Porque esto es bíblico. El bautismo en el nombre del Señor Jesús es bíblico. Está relleno el libro de Hechos de los Apóstoles. Solo bautizaron en el nombre de Jesús. Y ahí es donde el sectarismo toma fuerza. Ahí es donde toma fuerza. Veamos lo que dice Hechos 2:38. Recuerde que aquí ya dijimos, ¿verdad? La Biblia ya nos mostró quién autorizó el cambio del bautismo de arrepentimiento al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver Hechos 2:38. Estamos con Biblia en mano. Cualquier sectario que esté escuchando esto, está bien, pero el bautismo en el nombre de Jesús es bíblico, es poderoso, es en el nombre del Redentor, que vamos a discutir. Aquí está. Y gloria a Dios por los que se han bautizado en el nombre de Jesús. Pero vamos a ir más adelante. Si están en lo correcto, vamos a ir adelante. Vamos para adelante. Tranquilos. Usted no se asuste. Hechos 2:38. ¿Verdad? Versículo 38. ¿Está escrito? ¿Y por qué discutir? ¿Es bíblico el bautismo de arrepentimiento? Es bíblico. ¿Es bíblico hasta dónde llegó con sus funciones? Ahí está, Pablo le ordenó y hasta ahí llega ahora el nombre de Jesús. Veamos 2:38. Mire el versículo 38. ¿Y cómo le hace usted? Si esto está escrito acá, ¿cómo lo va a negar? Pero los que discuten una fórmula y defienden la otra fórmula se agarran bien feo. ¿Cómo discutir? Si esto aquí está escrito. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Vaya. Dígame. Aquí encontramos, ¿verdad?, el bautismo en el nombre de Jesús. Y todos los que se habían bautizado en el bautismo de arrepentimiento, los judíos los hacían que se volvieran a bautizar en el nombre de Jesús, porque estaba autorizado en Hechos 19:5.
Y cuando usted llega a una congregación que solo se ha bautizado, verá que usted se ha bautizado en esta fórmula y ellos bautizan en la otra fórmula, entonces dicen, no, pero no funciona, tiene que bautizar usted en esta fórmula porque esta es la correcta, porque en el nombre de Jesús es lo correcto. Y mire, aquí está. Y esta es la fórmula en el nombre de Jesús. Yo quiero que ellos me escuchen. Esa no es fórmula, es como medicina. Pero a lo mejor ni va a entender lo que le estoy diciendo. Ahora, vea usted, ya vamos a ver que el bautismo en el nombre de Jesús fue como un bautismo nacional, exclusivamente para los judíos. Pero si miramos Hechos 10 del 47 al 48, miramos el bautismo de un gentil que se llamaba Cornelio. Y prácticamente el bautismo de Cornelio es el bautismo, es la puerta de entrada del evangelio a la gentilidad. Porque es el primer gentil que se convierte y es el primer gentil que acepta en el nombre de Jesús y dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cornelio, su casa y todo lo que estaban ahí fueron bautizados en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y entonces donde hay que discutir que el bautismo en el nombre de Jesús es bíblico. Pero ya vamos a ir más adelante si este bautismo llegó a su caducidad. Así como llegó a su caducidad el bautismo de arrepentimiento. Ya vamos a irlo a ver. Pero antes de irlo a ver, vamos a ver que el bautismo en el nombre de Jesús era un bautismo nacional, exclusivamente para los judíos. Pero claramente también se bautizaban gentiles. Porque está el caso de Cornelio. Vamos a ver cómo es que era un caso nacional. Recuerde que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Entonces los judíos era a ellos primeramente que tenía que predicarse el evangelio, bautizarse en el nombre de Jesús. Ellos era que tenía que ser reivindicado Cristo en ellos. Y Jesús tuvo el cuidado de decirles exclusivamente que era para ellos el bautismo. Era para los judíos. El bautismo en el nombre de Jesús. Desde luego también estamos mirando que en Hechos 10, 47 y 48 encontramos el primer gentil bautizado en el nombre de Jesús, que es Cornelio. Y ahí también en ese Hecho 10 encontramos el Pentecostés de los gentiles. Porque el Pentecostés de los judíos fue en Pentecostés allá, ¿verdad? Hechos 2. Y este es el Pentecostés de los judíos, de los gentiles. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad? Hechos. No, vámonos, ¿qué Hechos? No es Hechos, es Mateo. Mateo 10. Vea, atento porque estas son cosas profundas que nos permite conocer el Espíritu Santo. Este bautismo en nombre de Jesús, si vamos a leer este texto, es como un bautismo nacional, exclusivamente para los judíos, porque son ellos los que lo rechazaron, son ellos los que no querían saber, a ellos se les había dado la ley, él era el pueblo escogido, el pueblo especial, el real sumo sacerdote, eran ellos. Pero ahora Jesús tiene eso de que tienen que escucharlo. Ellos, los judíos. Veamos lo que dice Mateo 10. Vamos a leer del 1 al 5. Sí, porque tenemos que ver el otro bautismo también. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ponga atención, ¿verdad? ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va esta revelación? Es una revelación progresiva. Es que este Dios es grande. Vea lo que dice el versículo 1 de Mateo 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus malignos y a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Escuche el 2. Estos son, escuche bien, hasta los nombres de los apóstoles los da Mateo. Estos son, dice, los 12 nombres de los apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan,
hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, y Simeón el celote, Judas Iscariote, el que lo entregó. Mire, escuche que hasta el nombre de los 12 apóstoles da. Escuche el versículo 5. Jesús envió a estos 12. Escuche cuáles fueron las instrucciones. No vayan a comunidades de gentiles, ni entren en ningún pueblo de samaritanos. Escucha el 6. Vayan solamente a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta cuál es la orden? De ir a buscar a los descarriados de Israel para que les predicaran y los bautizaran en su nombre. Claro, pero si usted está encerrado en una mente sectaria, usted se va a enfrentar ante Dios un día. Y aquí estamos estudiando la palabra. Versículo 7 y versículo 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios, los que ustedes recibieron gratis, denlo gratis. Lo mismo el Señor Jesús cuando aquella mujer finicia le dijo, no, yo soy enviado a la casa de Israel. ¿Se dan cuenta, verdad? Entonces el bautismo en el nombre de Jesús es un bautismo de índole nacional. Los judíos eran nacionalistas. Y si no, veamos el gran problema que tuvo Pedro cuando fue a predicarle a Cornelio. Le hicieron un concilio a Pedro, porque no debía de irles a predicar a esos impuros, porque para ellos los gentiles eran como perros. ¿Verdad que escucha bien fuerte? Pero esa es la naturaleza de los judíos. Ahora dice, vayan a los judíos. Entonces, se da cuenta que el bautismo del nombre de Jesús es como un bautismo exclusivamente para los judíos. Lo vamos a dejar ahí, porque necesitamos tocar el tercer bautismo. El bautismo de la gran comisión. Este es el bautismo de la gran comisión. Nombre del Padre, nombre del Hijo, en el nombre del Padre. No dice en los nombres, en el nombre. Ve usted lo intrínseco del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo ser. No, que eso es politeísmo, el monoteísmo. Bueno, acuérdense, ¿verdad? No se le olvide quién tomó la autoridad para cambiar el bautismo de arrepentimiento al bautismo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ir a ver quién autoriza que el bautismo en el nombre de Jesús ya cumplió su propósito. Ahora Jesús tiene el gran cuidado de que a él no se le adore de manera idolátrica, porque dice que no tendremos ídolos ni de lo que está en los cielos. Jesús está en el cielo. Yo no tengo que adorar a Jesús como un ídolo, ignorando al Espíritu Santo, ignorando al Padre. Jesús tuvo el cuidado de que no solo él, sino que también le dieran la honra al Padre, le dieran la honra al Hijo y le dieran la honra al Espíritu Santo. Y este es el trabajo que está bien establecido y bien posteado aquí en la gran comisión. Vamos a ver. Mateo 28. Vamos a leer Mateo 28. Esta es la gran comisión. Y por favor, no se olvide lo que dice Hechos 19, que Pablo les dijo, hoy ya el bautismo de arrepentimiento ahora en el nombre de Jesús. Ahora veamos lo que acontece acá. La gran comisión. Pero hay que entender, ¿verdad? Lo que es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Vamos a ver. Versículo 16 de Mateo 28.
Pues yo digo 26, 16, 28, 16. Mateo 28, 16, sí. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. 17. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Recuerden que la gran comisión Jesús la dio cuando ya él había resucitado. Él tuvo el cuidado de que no se acercaran a Jesús de forma idolátrica. Porque Jesús quiere que le den la honra al Espíritu y que le den la honra al Padre y que le den la honra a Él. Si usted quiere estar así, ¿verdad? De manera idolatrando a Jesús, yo no sé qué tipo de problemas va a tener, pero también Jesús sí dijo, mire lo que dijo Él. Dice que cuando lo vieron muchos dudaron, porque recuerde que Él ya era un ser resucitado. Versículo 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, escucha estas palabras. Se me ha dado, como que Pablo habló así, como que Isaías habló así, ningún hombre habló así. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La gran comisión, ¿sabe qué es lo que resume? La gran comisión resume lo que Jesús esperaba de sus discípulos, de sus apóstoles, en su ausencia física. ¿Qué es la gran comisión? Ir, bautizar y enseñar. Pero no dijo a las ovejas perdidas de Israel, dijo a todas las naciones. ¿Escuchó, verdad? ¿Qué es la gran comisión? Ir, bautizar y enseñar. Y entonces, ¿cómo voy a enseñar algo que Jesús no dijo que bautizáramos en el nombre de Jesús? La orden fue que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben quién es un discípulo? Aquel que obedece las órdenes de su maestro. Si usted está bautizando en el nombre de Jesús, está bien, es bíblico. Pero tiene un problema. ¿Qué es enseñar? La orden de Jesús. ¿Y cuál fue la orden de Jesús? Que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, hermano, pero es que apenas solo está en un versículo de la Biblia, dicen los sectarios. Pero es un mandamiento de ir, bautizar y enseñar. ¿Cómo entonces yo voy a enseñar la gran comisión si estoy enseñando que hay que bautizarse en el nombre de Jesús? Si la gran comisión es ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La forma bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podríamos considerar que la medicina, el bautismo en el nombre de Jesús. Claro, pero a lo mejor eso tampoco se va a entender. Entonces, ve usted, ¿verdad? ¿Quién dice que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra porque se la han dado, no la ha arrebatado? Jesús. Y les ordeno, dice, que vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, pero quiero leer un texto. Quiero leer un texto. Y este texto, yo no sé cómo lo va a leer usted este texto. Escuche, por favor. Escuche este texto, cómo es de sentenciante para los que están bautizando en el nombre de Jesús. Con todo respeto, estamos enseñando la Biblia nomás. Yo no le voy a decir, usted no tiene que llamarme, solo le digo que lea la Biblia. Mire qué sentenciante es este texto de Hechos 3.
Hechos 3, 19, versículo 19 al 23. Escuche, qué delicado es no obedecer, no escuchar, no hacer lo que Jesús ordenó. Es delicado. Versículo 9 de Hechos 3. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, vamos a ver, a fin de que vengan es el versículo 22 de Hechos 3. Moisés dijo, escuche bien, ¿verdad? El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Está hablando de Jesús. Porque quien no le preste oído será eliminado de su pueblo. ¿Qué dijo Jesús? Que vayamos a la gran comisión en el nombre de Jesús o el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dijo Moisés, si ustedes no le hacen caso a lo que ese profeta les diga, van a ser eliminados de su pueblo. Entonces es bien delicado hacer caso omiso a las órdenes del Señor Jesús. ¿Escuchó, verdad? Yo lo vuelvo a leer por si usted está un poco, verá, inquieto. Que lo vuelvo a leer. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. ¿Y qué es lo que dijo él? Vayan, bauticen y enseñen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Moisés? Si no le hacen caso a lo que él dice y ustedes hacen lo que les parece, entonces ustedes van a ser cortados. Es peligrosa la rebeldía teológica en gran manera. Y usted sabe que aquí simplemente estamos nosotros expresando, ¿verdad? El desarrollo infinito de la revelación de Dios al hombre ha sido progresiva. Bautismo de arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Es infinita. ¿Quién autorizó el bautismo de arrepentimiento? El Padre. ¿Quién lo predicó? Juan el Bautista. ¿Quién autorizó el bautismo en nombre de Jesús? Pablo. ¿Quién autoriza el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesús. Aquí está escrito. Entonces nosotros simplemente estamos expresándole a usted que mantenga su mente enfocada en la palabra de Dios y no en ninguna doctrina personal o interpretación personal, porque la Biblia no necesita explicación, ella sola se explica a sí misma. Nos toca a nosotros, verá, celebrar este evento. Entre otras cosas acerca del bautismo, también muchos dicen que no es necesario bautizarse, porque el bautismo nos salva, y cristianos con Biblia en mano dice que el bautismo nos salva, que pues, mire, el ladrón, dice el ladrón, y empiezan todo ese tipo de cosas. No vamos a entrar en eso porque el tiempo no fue. Pero le agradecemos al Señor nosotros por esta palabra, que nosotros estamos, verá, acudiendo a ella para acudir en temas doctrinales, porque esta es sana doctrina. Y la sana doctrina como que ya no tiene lugar en esta tierra. Hablar de sana doctrina, aún el mismo pueblo está las cosas viéndolas, las está leyendo. No cree, porque como ya le metieron en el cassette otra cosa. Así que esa es la causa en la cual nosotros estamos acá, verá, llevando esta palabra. Y usted verá que está escuchando por esta plataforma. La recomendación es que acuda a la palabra, estudie la palabra, pídale al Espíritu Santo la revelación. Porque aquí no es cuestión de estar enseñando cuentos de vieja, es cuestión de que nos volvamos a la palabra y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía. Verá, el Espíritu Santo así, pero
Solo nos resta, verá, que podamos nosotros continuar en este buen sentimiento de adorarle y bendecirle. Todo el que esté escuchando, recuerde que usted tiene la necesidad de aceptar al Señor, usted tiene la necesidad de buscar una iglesia donde congregarse, usted tiene la necesidad de amistarse con Dios, usted, así que hágalo. Para eso es el motivo de predicar esta palabra. Usted en sí busque una iglesia donde congregarse, o busque una Biblia para leerla. En la iglesia se comparten las escrituras y ese es el propósito de Dios. Así que nosotros le invitamos a usted que no tiene una iglesia donde congregarse, que lo haga. Estos mensajes ahí quedan y sea el Señor, verá, Espíritu Santo, aplicándola a su necesidad. Así que vamos a estar en pie para ser despedidos y después, verá, de la oración pasamos por la ofrenda. Padre, en el nombre maravilloso de sus gracias. Te damos gracias por el canto, por la alabanza, cada vida presente, por tu palabra, Señor. Diezmos y ofrendas los dedicamos para tu causa, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Toda la honra y toda la gloria a ti, Dios mío. Bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, Señor. Todos aquellos que han escuchado, Dios mío, los bendigo en tu nombre y seas tú tratando con ese hombre, con esa mujer, en esa lucha, Dios mío, que se encuentra. Bendigo a esa madre, bendigo a ese padre, bendigo a ese hombre que ya no quiere la droga, que ya no quiere el vicio, que ya no quiere vivir en la carne. Ayúdalo por amor de tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a mi Cristo en esta hora, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo y para bendición nuestra. Amén y amén.